Y ahora es momento de hablar sobre el empleo, específicamente sobre el proyecto de ley para transparencia de salario. Para ello ya tenemos a un especialista amigo de la casa en una conexión vía Zoom. Estamos hablando de Enrique López Arce, el especialista en empleo. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, a Proindustrias. Muchísimas gracias, igualmente. La importancia de hablar de esto que está generando mucho debate a nivel mundial, ¿verdad? Lo que hay que entender es que desde el 2026 todos los países de la Unión Europea van a tener esto que se llama transparencia salarial. En la actualidad ya lo tiene Estados Unidos, lo tiene Canadá, en la región lo tienen países como Brasil, como Chile, como Uruguay. ¿Qué es la transparencia salarial? La transparencia salarial es la obligación que si se aprueba una ley de ese tipo, ¿verdad? Las empresas están obligados al momento de publicar en redes la vacancia, de agregarle ahí mismo el monto que se le pagaría a esa vacancia o el rango salarial si es que de repente es una jefatura. Así, por ejemplo, si publican una vacancia de cajero, van a ponerle ahí al lado, digamos, lo que es el salario mínimo, el fallo de caja, el que tengan sí o sí seguridad social. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Con esto se consigue sobre todo avanzar un paso en la formalidad laboral, porque a partir de ese momento las empresas informales, las que pagan menos del salario mínimo, las que constantemente están publicando, ¿verdad? Pero que no cumplen con las condiciones laborales establecidas por ley, ya no van a poder publicar. Entonces ese es el motivo por el cual cada vez hay más países que digamos que adoptan esta transparencia salarial para mejorar sus mercados laborales. Enrique, ¿cómo se está dando este tema en nuestro país? ¿Cómo se está trabajando para poder lograr justamente eso que nos comentabas? Bueno, lo que pusimos nosotros es el debate, ¿verdad? Pasamos a varios gremios empresariales, ponemos sobre la mesa, pasamos también a varios senadores, a algunos diputados, porque queremos que nos cuenten, tener el retorno sobre esto, ¿verdad? Queremos saber si en base a los diferentes protagonistas del mercado laboral, este es o no el momento para impulsar algo así aquí en el Paraguay. O sea, de parte de algunos empresarios hemos recibido, digamos, luz verde, porque para las grandes empresas, para sobre todo las empresas, digamos, que tienen establecidas áreas de recursos humanos, no hay ningún problema. Inclusive muchas, hoy, sin ningún tipo de ley, ya publican al lado el salario, ¿verdad? El tema es con empresas, digamos, medianas o pequeñas, donde todavía no hay una política, digamos, establecida o no hay áreas de recursos humanos, porque las empresas son pequeñitas, ¿verdad? Entonces, así es que, digamos, lo que se ha visto en otros países es que al transparentar los salarios, digamos, se va a acabar esa brecha entre el hombre y la mujer, entre el amigo y el no amigo, entre el pariente y no el pariente, porque el salario va a ser por la posición. Entonces no importa que le des a un pariente o no a un pariente, vos ya estableciste el salario, entonces van a tener el mismo salario. Lo mismo va a ocurrir con hombres y mujeres, ¿verdad? En el caso de las multinacionales, esta brecha salarial entre hombre y mujer prácticamente no existe, pero en el caso de las empresas pequeñas, donde hay todavía, digamos, donde es un dueño con 4, con 3, con 5 trabajadores, de repente el dueño establece y dice yo voy a pagarle tanto a esta persona y tanto a esta otra persona. Entonces lo que se vio con esto, digamos, es una madurez del mercado. El mercado establece las reglas y bueno, también lo que se consigue es sobre todo un empujón a las empresas formales y a las que mejores pagan y a los que tienen más beneficios, porque van a ser las más buscadas por los buscadores de empleo.
¿Cómo se podría hacer, Enrique, para poder trabajar en esta situación que mencionabas con las empresas pequeñas, para que también no afecte? Porque nosotros estamos hablando en el país de muchas microempresas, muchas MIPYMES, pymes. Entonces, ¿cómo se podría trabajar para lograr que sea exitoso justamente este proyecto? Y sobre todo establecer, como explicamos, digamos, rangos salariales por posición, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que uno tiene una posición y dice, bueno, todos los auxiliares de atención al cliente van a tener este salario, ahí se acaba el problema, ¿verdad? Lo que sí vamos a tener al transparentarse, digamos, los salarios, vamos a tener de que el buscador de empleo, al enterarse por una posición que él tiene, cuánto pagan otras empresas, de repente se va a acercar al microempresario y le va a decir, digamos, jefe, en esta otra posición, en esta otra empresa, están pagando por lo que yo hago 500.000 más. ¿Será que me puedes considerar jefe? Y si el jefe no le empleo, va a aspirar a ganar ese 500.000, ese 1.000.000 más. Pero los mercados así funcionan, ¿verdad? Se autorregulan. Entonces vamos a tener, digamos, empresas aspiracionales que son las que pagan más y vamos a tener también, digamos, las empresas que van a tener que ayornarse. O sea, el mercado va a tener una tendencia hacia pagar mejores beneficios para captar a los mejores recursos humanos y a los mejores talentos humanos. ¿En qué rubro de repente se podría visualizar que va a generar mayor inconveniente esta situación o no va a darse ese caso? Bueno, sobre todo con aquellas empresas, digamos, que son familiares y que, como explicamos, generan el salario adecto, ¿verdad? Pero, digamos, eso va en contra de las buenas prácticas, pero ocurre, ¿verdad? Entonces, todas aquellas empresas donde un trabajador tiene un salario y el otro trabajador con la misma posición tiene otro salario, ahí va a haber inconveniente porque al hablarse de la transparencia se va a transparentar eso. Entonces, digamos, no correspondería, pero ocurre y va a generar, digamos, una necesidad de que los salarios se adecuen, ¿verdad? Entonces va a hacernos, no va a acabar con todos nuestros problemas, pero va a hacernos subir 2 graditos en la formalización y sobre todo se va a acabar con estas publicaciones trampas donde las empresas informales captan a nuestros jóvenes pero no le pagan, ¿verdad?, lo que corresponde. Al tener la obligación de mencionar cuánto se le va a pagar, digamos, estas empresas van a estar obligadas a cumplir con eso que publican. De lo contrario, van a ser denunciadas a las diferentes instituciones encargadas del Estado, ¿verdad? Tanto al Ministerio del Trabajo, a la Defensa Pública, y van a evitar, de esa manera evitamos esto que está ocurriendo, como explicamos, esa publicación donde dice salario acorde al cargo, vení, y se va el joven con mucha esperanza, con muchas ganas de ayudar a su familia y al final le pagan 500.000, 1.000.000 más comisión, ¿verdad? Y lo que no corresponde. Entonces vamos a conseguir de que las empresas formales sean las que publiquen y las informales van a tener que ayornarse a la ley o ya no van a poder publicar. Qué importante este proyecto y como ya nos estás comentando, para el trabajador más que nada, que va a ser el principal beneficiado y va a poder tener esas posibilidades porque estamos viendo un aumento de empleos, trabajadores, y esto va a beneficiar muchísimo a los mismos. Así mismo, eso es lo que se vio, ¿verdad? Tal vez en el inicio digamos, estábamos analizando sobre todo el caso americano, el caso chileno, ¿verdad? En el inicio, de repente puede haber un aumento de rotación porque al transparentarse los salarios, digamos, las empresas van a equilibrar también esos salarios de tal manera a que la gran mayoría tengan los mismos salarios y de esa manera, digamos, se retenga al personal. Pero lo que se puede ver es un aumento de rotación mientras el mercado se acomoda, ¿verdad? Pero lo que hay que decir, y lo explicabas muy bien, es positivo porque así funciona, son las reglas de cualquier mercado, que la oferta y la demanda hacen de que esto se equilibre y bueno, eso va a pasar con los salarios, ¿verdad? Sobre todo se va a apoyar a los formales, se va a acabar las brechas que ocurren en las empresas cuando son muy pequeñas
Y también, sobre todo, digamos, se va a fidelizar, porque cuando la empresa paga bien y el mercado está pagando un poco menos, lo que va a ocurrir al trabajador va a decir, me valoran, estoy bien pagado, entonces no va a querer salir. Pero a la inversa, si es que de repente la empresa paga muy poco y el resto del mercado paga mucho más, bueno, ese trabajador va a querer irse a esos lugares donde mejor pagan. Ese es el motivo por el cual derivamos a todos los gremios, ¿verdad? La gran mayoría de los gremios, para saber qué piensan. Estamos preparados para una transparencia y es el momento o no es el momento. Estamos generando el debate para que la gente también opine en Canal Pro, ¿verdad? Para que le envíen mensajes a Canal Pro y saber un poco qué piensa la gente de esto que funciona en la mayoría de los países hoy del mundo, ¿verdad? Hay que recordar de que, como dijimos al inicio, todos los países de la Unión Europea van a empezar a usarlo en el 2026. Ya funciona en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, en Uruguay, en el Brasil, en los países asiáticos, en Australia y diferentes países, digamos, está funcionando. Algo que va a ayudar muchísimo a que ustedes puedan trabajar también este proyecto son las experiencias a nivel mundial que estabas mencionando, no solo a nivel regional, sino estamos hablando a nivel mundial, y eso va a permitir también ir viendo cómo se va dando este proyecto y también cómo podemos implementarlo en nuestro país. Así mismo, o sea que es interesante, yo estoy siguiendo los debates de España, sobre todo, digamos, donde tenemos más afinidad, y es interesantísimo cómo en todos los grupos, digamos, de talentos humanos, de recursos humanos, se está debatiendo esto que es el boom en este momento, ¿verdad? Y es muy importante que el Paraguay también empiece a debatir. No presentamos ningún proyecto de ley, queremos primero saber todos los pareceres, pero digamos, estamos ya hablando con algunos senadores para ver un poco qué piensan, ¿verdad? Pero es así como decir. Por otro lado, digamos, cosas que hay que mejorar dentro de nuestro mercado laboral. Siempre tenemos el problema grave de los preconceptos, el tema de no le des empleo a los encima de 45, de 50, porque se van a enfermar más. No le des empleo a las mamás con hijos pequeños porque su hijo se enferma y la mamá va a faltan más. El preconcepto de no le des empleo al que vive muy lejos. Yo solo le quiero al que vive cerca de mi empresa, porque el que vive muy lejos pierde su colectivo y ya no va a poder venir. Esos preconceptos que en realidad no tienen base científica generan, digamos, de alguna manera un gran problema para los que están en esa situación. Y en el caso de las mamás, sobre todo, está científicamente comprobado de que no es que la mamá al tener hijos automáticamente se hace irresponsable, no. Los valores como la responsabilidad se pueden medir, digamos, en base a test psicolaborales y es completamente incorrecto decir, no, la mamá va a ser más irresponsable, va a faltar más porque tiene hijos pequeños. Puede haber otra persona que no tiene hijos, ¿verdad? Pero que efectivamente al no tener responsabilidad va a ser la que llegue tarde. Entonces invitamos a que se analice eso y sobre todo esa mamá por el hijo pequeño es la que va a llegar al revés, más temprano que otros. Qué importante el análisis que nos brindabas, Enrique, y hablabas de las madres, de las mujeres que están sufriendo. Ustedes tienen muchas denuncias seguro y también van siguiendo esos casos que se van dando. Sí, vos sabés que estamos haciendo un seguimiento desde hace varios días, estamos preparando una próxima feria de empleo, porque hay que decirlo, así como hay empresas que excluyen, también hay empresas que dicen, nosotros le queremos contratar igual. Si cumple con todo, no tenemos problema de contratarle. Entonces, un aplauso para esas empresas que han entendido perfectamente que el empleo debe ser dado por la capacidad y no por factores como tiene o no tiene hijos, o ya tiene 47, ya tiene 53, ya tiene 60, no le contrate. Bueno, esos factores, digamos, no son ciencia, ¿verdad? Y hay empresas que lo han entendido. Para las que no han entendido, les pedimos que hablen con el resto de las empresas y van a encontrar casos que justamente demuestran de que estos sectores son los más responsables. En cuanto a las mamás, estamos haciendo una situación, digamos, una situación especial. Es un caso que nos interesa mucho porque hay más de 10.000 mujeres con hijos pequeños que están en la búsqueda de empleo.
digamos, tenemos hoy 142.000 personas dentro del desempleo abierto, prácticamente el 50% son mujeres, inclusive un poquitito más, ¿verdad? Tenemos 106.000 personas dentro de la subocupación, eso es un 3,4, 4,6 de desempleo abierto y hace que más de 10.000 mujeres, un porcentaje muy alto de estas mamás estiran el carro solas, son jefas de hogar o evidentemente salen a buscar empleo porque el ingreso de la pareja ya no es suficiente. O por un lado no tienen ingreso, tienen urgencia, o por el otro lado no es suficiente. Entonces hay una necesidad real de estas mujeres y por eso estamos trabajando con ellas. Y lastimosamente muchas historias, como dijiste, y lo peor es que nos dicen varias, ¿verdad, señor? Yo cuento que tengo un hijo, 2 hijos, y ya la entrevista termina, ya me dicen gracias, y otras nos dicen, señor, yo tengo mi hijo de 4 años, pero decidí negarle, fíjate qué duro que una mamá niegue, ¿verdad?, al hijo, ¿verdad? Decidí negarle, no cuento en las experiencias, miento, ¿verdad? Pero lo hago por necesidad. Porque cuando yo dije que no tengo hijos, me contratan, señor. Ese es el testimonio de una persona que la tenemos identificada, que está trabajando hace 9 meses con hijo pequeño. Ella no contó y hace 9 meses tiene el empleo, pero cuando decía tengo hijo pequeño, nunca la contrataban. Qué injusto, ¿verdad? Qué impactante las historias que ustedes van también recibiendo, captando y tratando de ayudar. Desde tu experiencia, Enrique, ¿cómo se puede trabajar para paliar esta situación? ¿Cómo las instituciones pueden trabajar para poder brindar mayor apoyo principalmente a las mujeres y que no exista esa situación? Y lo principal, nosotros tenemos una política pública que se llama las ferias de empleo, que muchas son generales, pero otras tienen énfasis, ¿verdad? Por un lado, vamos a tener más ferias para este sector, o sea, empresas y convocatorias especiales para estas mujeres. Por otro lado, la concienciación, ¿verdad? Contar los casos donde efectivamente se rompe ese concepto, hablar de ciencia, decir de que la ciencia nos muestra de que la responsabilidad no aumenta o no disminuye por tener hijos, ¿verdad? Sino por el contrario, ¿verdad? Esa mamá se vuelve más responsable y evidentemente si es que llega a ocurrir algún tipo de irregularidad, las empresas tienen la posibilidad de, digamos, de desvincular, haciéndolo siempre en base a lo que dice el Código Laboral, pero sobre todo explicar de que si es que todos dijéramos no vamos a contratar a mujeres con hijos pequeños y bueno, vamos a tener una disminución, ¿verdad?, de las que quieren tener hijos. Probablemente ni vos ni yo estaríamos hablando si es que a nuestra mamá le decían no te vamos a dar empleo, ¿verdad? Hasta pensarían 2 veces antes de tener hijos, ¿verdad? Entonces tenemos que poner sobre la mesa, hablar de ciencia, decir de que científicamente está comprobado de que las mujeres con hijos pequeños, también en Paraguay existen empresas como Fujikura que han probado que estas mujeres son más responsables, cumplen más. Entonces, poner sobre la mesa para romper ese siempre se hizo así, siempre le excluimos, nunca le contratamos, volver a analizar, ponerlo sobre la mesa y rescatar de la discriminación a las mamás que, como explicamos, de verdad necesitan, ¿verdad? Por eso están a la búsqueda. Enrique, aprovechando esta conversación también te quería consultar, ya cerramos, digo bien, el primer trimestre del año. ¿Cómo estamos en cuanto a empleo? ¿Cuál es la situación y cuál también es el panorama para lo que va del año? Bueno, en el sector primario y el secundario, que es entiendo el que interesa más, ¿verdad? En el sector primario no tenemos todavía las cifras oficiales, digamos, del primer trimestre, pero lo analizamos y hacemos digamos, una proyección con las que tenemos del cuarto trimestre del año pasado. Nosotros tenemos 460.000, digamos, personas ocupadas en el campo, en el sector primario, ¿verdad? El campo, hay que decirlo, de que está golpeado, ¿verdad? El fenómeno La Niña afectó, son ya 4 años, ¿verdad? Que la sequía, si bien ahora hay más lluvia, ¿verdad? Y el extremo, el otro lado ahora, pero le golpeó al campo, ¿verdad? Inclusive yo estaba haciendo un análisis de los últimos 4 años
y vemos de que hay una disminución en el sector primario. O sea, esto tiene que ver no por la situación o por las condiciones climáticas, sino tiene que ver por, digamos, la automatización de los procesos, ¿verdad? Cada vez hay más máquinas y eso reduce la cantidad de personas trabajando en el sector primario. Tenemos un promedio de 10% por año de disminución en el sector primario, ¿verdad? Eso significa que 4 años atrás teníamos 40.000 personas más de las que tenemos hoy, ¿verdad? Como es una disminución muy pequeña, es una disminución aritmética que casi no se siente, ¿verdad? Pero específicamente se ve reflejado en los números de empleo. En cuanto a la construcción, en el sector secundario, números muy positivos, se prevé aumentos, ¿verdad? Si bien tenemos 229.000 personas, se prevén aumentos, al fin tenemos, digamos, unos números positivos y, digamos, ahí la amenaza tiene que ver con el déficit fiscal, ¿verdad? Que se pueda superar, ¿verdad? De tal manera que no pare la construcción. El sector industria, con 296.000 personas, tiene una tendencia a la alta también, ¿verdad? Entendemos nosotros que ese es el futuro del Paraguay, necesitamos más industrialización. Hoy, digamos, todo lo que tiene que ver con la industrialización del sector primario es muy positivo, ¿verdad? Todo lo que se hace con la soja, por ejemplo, ¿verdad? El aceite de soja, todo lo que tenga con los derivados de la soja tiene una aceptación muy alta, genera un ingreso adicional y sobre todo tiene un retorno alto, ¿verdad? En cuanto a la maquila, digamos, si bien tiene una generación muy pequeña de empleo comparado con todo lo que es la industria, ¿verdad? Están floreciendo el tema textil y, digamos, el tema autopartes que no ha parado. Entonces, digamos, la industria, prevemos un futuro fortalecido. Si bien los números tienen que mejorar, la industria en el Paraguay puede mejorar mucho y creemos que se va hacia ahí. El sector terciario con comercio, servicios, 907.000 en comercio, 776.000 en servicio, digamos, está cerca de nuestra media, ¿verdad? Está el comercio sobre todo, tiene tendencia alta, ¿verdad? Y podría mejorar si es que la situación en el campo mejora, ¿verdad? Va muy de la mano el comercio con todo lo que tenemos con el sector agroindustria. Hay que recordar de que el sector primario funciona con crédito. Eso significa de que el sector primario tiene el sector más endeudado, ¿verdad? Tiene 4.500 millones de dólares que ha sacado. Y bueno, una vez que se abona, que las cosechas se venden, ¿verdad? Eso se va recuperando y el consumo aumenta. Entonces, somos un país que nos muestra en los números que dependemos del comercio, pero en realidad un porcentaje muy alto de ese comercio depende también del sector primario y por ende del empleo. La economía y el empleo están casados, o sea, no podemos hablar de uno sin hablar del otro. Muchísimas gracias, Enrique, por este análisis completito sobre los diversos temas que tienen que ver con el empleo. Seguro que vamos a estar haciendo seguimiento también sobre este tema, sobre este proyecto y vamos a ver cómo continúa. Muchísimas gracias a ustedes, a las órdenes y a los buscadores de empleo, como siempre decimos, prohibido rendirse. Muchas gracias.